se iba hasta la Rubia. Aquella noche hacía noche entre la Rubia, hacia plaza por la mañana. Si no terminaba porque llevaban un carro que le hizo grande, muy cargado de pimiento, de la fruta que teníamos, de melocotones, tomate, de todo. Y hacía 2 plazas. La noche que iba, por la mañana hacía 2 plazas. Y al día contrario, hacía lo que le quedaba al resto porque le quedaba bien. Y al merendar venía, se iba hoy, no mañana, pasado. Al segundo día venía, ¿no? Eran más las frutas, los pimientos. Los pimientos, lo que era hortaliza. Eso, un pepino, y siempre procurábamos de tener muchos enero, eso de lo temprano. De lo temprano, claro. Y a la casa de don Pedro, a Orellana, y eso era donde más iba, y a Lerosán, iba en la temporada cada una de lo que más se vendía. Sí. Lo más resto, lo más mayor, eran los pimientos y los melocotones, que era lo que más llevaba, y mucho pimiento para colgar, y entonces llevaba un carro hasta arriba de Chacarriana, claro, las 2 plazas allí, y a Orellana y a las casas, y eso iba al diario, iba de madrugada y venía de que terminaba la plaza. Y zanahoria nos vendió muchísimas, muchas. Sí, y aquí en el pueblo, yo lo vendía aquí. Usted vendía aquí y entonces salía a los otros pueblos, ¿no? 2 cestos bien grandes, a la cabeza, a la plaza, que vendíamos más allá para los barrios del pueblo, y la plaza en la plaza de Bastos. Con escarola, que entonces la escarola se vendía mucho porque era más barata que la lechuga, luego ya empezó más la lechuga. Entonces vendía lechuga y acelga. Cuando venía con el carro cargado, entonces venía con un carro hasta arriba, un carro grande, no está aquí, que le tiene mi hija ahí una cerca, si no lo puede usted ver, con esa bestia encargada. La escarola, no lo voy a exagerar, eran así, de grandes. Cuando llegaba su tiempo allí, yo allí con mis muchachos y a ver mi marido cuando venía de los viajes de vender, las atábamos. Se quedaban atadas, se ponían blancas por dentro, se llegaba a la plaza, cogía la escarola, era esto así, ponía así encima del cesto para ganar, vendía todas las que quería, algunas más, porque la escarola era más barata. ¿Qué? Y entonces pues la compraba más el público.